¿A quién no le gustan los nuevos comienzos? Los nuevos comienzos, ¿cierto? Los vemos como oportunidades para el cambio, como un borrón y cuenta nueva, como la oportunidad para hacer esta vez las cosas mejor. La realidad es que no tiene que pasar mucho tiempo cuando nos damos cuenta que los nuevos comienzos no son la solución a nuestros problemas. Cuando miramos a nuestro alrededor y vemos que todo comienza a parecerse a lo anterior. Por darte algunos ejemplos, te cambias de casa y te alegras de saber que en el proceso dejarás de ver y frecuentar a tu vecino fastidioso, sin tomar en cuenta que en el nuevo barrio en el que te mudas hay otro como ese, y muchas veces viene hasta mejorado, en el sentido opuesto. Te cambias de trabajo y te alegras de que tu jefe tan duro ya no va a estar ahí para darte esos tratos de dureza, y cuando menos te das cuenta te enteras de que tu nuevo jefe no es muy diferente al primero. Te cambias de iglesia y te emociona la idea de un nuevo comienzo. Piensas las cosas serán diferentes esta vez, y cuando menos te lo esperas, te das cuenta de que la nueva iglesia y la pasada tienen mucho en común. Los problemas se parecen, los corazones de los que se congregan ahí necesitan transformación, al igual que los de la otra iglesia, incluyendo el tuyo. La semana pasada, iglesia, vimos el juicio que cayó sobre la generación de Noé, donde todo fue exterminado por un diluvio. Dios trajo las aguas que separó cuando formó la expansión de regreso a la tierra, y la tierra quedó cubierta por agua, aún 6 metros por encima de la montaña más alta. Dios trajo juicio por el pecado de la humanidad, salvando solo a 8 personas y a pares de animales de diferentes especies, de cada especie. Noé y su familia, lo vimos la semana pasada, salieron del arca. Dios les salvó de esa ira. Parece que Noé y su familia ahora tienen un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para que las cosas sean diferentes, pero al igual que los ejemplos que te di anteriormente, no pasó mucho tiempo para que ese nuevo comienzo se viniera abajo. La tierra tuvo un reinicio, un reseteo, pero los corazones no habían sido reseteados. Los corazones de los que fueron salvados de ese diluvio seguían siendo los mismos. Noé, el justo, parecía un buen salvador. Parecía ser el cumplimiento de la promesa de Génesis, la simiente de la mujer que heriría a la serpiente en la cabeza. Pero no pasó mucho tiempo en la narrativa de esta historia para llegar a la conclusión de que el mundo necesitaba un mejor salvador que Noé. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. El mundo necesitaba un mejor salvador que Noé. Nuestro texto, iglesia, esta mañana lo he dividido en 3 subénfasis, como es mi costumbre. Cada uno de ellos nos muestra una vez más la decadencia de la raza humana y la necesidad de un mejor salvador que Noé. Así es que vamos a ver el primero de ellos. ¿Me acompañas a leer los primeros versículos de nuestro texto de hoy? Versículo 18 al final del capítulo 9. Dice: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos 3 fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra.
Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Bebió el vino y se embriagó. Y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Como sus rostros estaban vueltos, no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de la embriaguez y supo lo que su hijo menor había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será para sus hermanos. Dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tierras de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé vivió 350 años después del diluvio. El total de los días de Noé fue 950 años y medio. Nuestro primer subénfasis del texto esta mañana, iglesia, quiero que nos demos cuenta de la vergüenza de Noé que es expuesta. La vergüenza de Noé es expuesta. ¿Recuerdas en el Génesis? ¿Recuerdas qué sucedió cuando Adán y Eva rompieron el único mandamiento que tenían que guardar y cayeron en la tentación y tomaron del fruto prohibido? ¿Qué comenzaron a sentir inmediatamente? ¿Vergüenza a qué? A su desnudez. Aquí estamos viendo un paralelismo de esa historia con un nuevo personaje. Un personaje que muy probablemente antes del diluvio era un carpintero, por eso es que pudo hacer un proyecto como el de un barco. O si no era un carpintero, por lo menos no era un granjero. Y aquí en esta nueva etapa, en este reseteo de su vida con su familia, que fueron salvos de la ira, él comienza a sembrar. Ahora es un sembrador. Ahora es un granjero, muy parecido al primer granjero que Dios puso en el jardín del Edén. Y al igual que ese primer granjero tuvo su cosecha, en este caso un viñedo. Y como todo viñedo del cual obtienes fruto, pues él pudo hacer uso del fruto de esa cosecha y convirtió el fruto de la vid en vino. Y ese vino se lo tomó. Y seguramente, por muchas razones, una de ellas la que nos podemos imaginar es: hey, este es un nuevo comienzo, estamos de fiesta. Creo que es adecuado celebrar. En la Escritura tú vas a ver muchos pasajes, sobre todo en el Antiguo Testamento, donde no necesariamente la embriaguez era algo malo. De hecho, la embriaguez muchas veces es asociada con prosperidad, si tú lees los Salmos. En este sentido, no estoy diciendo que necesariamente Dios aprobaba en todas sus capacidades de la embriaguez, pero hay un sentido en el que Dios mostraba bendición o más bien la prosperidad de la bendición de Dios se podía ver reflejada en que su pueblo pudiera tener para hacer vino. Y en este contexto, Noé tomó del vino, del fruto de su cosecha, ¿y qué fue lo que pasó? Que se excedió, ¿cierto? No, que por ahí leí un comentario que decía que él, como era nuevo, era novato en este tema de los vinos, pues no necesariamente en su corazón estaba la motivación de embriagarse. Yo no estoy tan de acuerdo en ese comentario, porque él vio que se destruyó la tierra, ¿cierto? Él vio que había todo tipo de pecados. Seguramente sabía los efectos del vino, sin importar que él era novato. Él tenía que haber tenido cuidado de no excederse en la fermentación o lo que fuera, o en el ¿cómo se le llama? En la consistencia en la que estaba tomando vino, vamos a ponerlo así. Sin embargo, no tomó sus precauciones y se embriagó. ¿Ok? Esto habla de que perdió el control de sí mismo, ¿cierto? Perdió vergüenza a la desnudez, ¿cierto? No se puso su pijama. A pesar de que estaba desnudo en su tienda, no tenía su pijama, ¿cierto? Y eso de alguna forma lo expone, lo pone en un estado de vulnerabilidad.
Y en un nuevo reseteo uno pensaría que ese no sería un gran problema, ¿no? Porque estaba en su tienda todavía. El problema es que su descendencia traía la genética de su primer padre, traía la inclinación al pecado. Y aunque ya vimos que Noé era una persona justa, eso no necesariamente significa que no pecaba o que no había pecado en el corazón de sus hijos o de sus nueras. Y lo que vemos en la historia es precisamente este ejemplo de cuando el pecado sigue morando en el corazón de los hombres. Su hijo Cam, padre de Canaán, que hay un énfasis, ¿te das cuenta que hay un énfasis que es padre de Canaán en la narrativa del texto? Se le ocurre entrar a la tienda, no sabemos si iba por un vaso de agua o tal vez iba a pedirle a su papá un poco del vino con el cual él estaba celebrando, y se encontró, sorpresa, la desnudez de su padre. Su padre desnudo, seguramente tirado ahí de borracho, y lejos de salir rápido pensando, uy, creo que esto es inapropiado, el texto nos dice que él miró la desnudez de su padre. Y en la connotación de la idea de mirar, no quiere decir que miró como cuando a veces sucede el accidente, ¿cierto? Y que entras a un baño de alguien que no puso el seguro del baño, por cierto, pongan seguro del baño, ¿ok? Y entras y dices, uy, perdón, ¿no? Y sales y ya no sabes dónde meter la cabeza, ¿cierto? Porque no era tu intención ver nada privado. En este contexto no fue así, no fue que entró y dijo, uy, perdón, se me chispoteó y salió de la tienda. La idea de lo que transmite la narrativa del texto es que él miró y miró de forma perversa el cuerpo desnudo de su padre, de una forma indigna que debería mostrar el respeto a un padre, de forma que de alguna forma usurpó, por decirlo así, la privacidad de su padre. Y no solo hizo eso, sino que salió y seguramente quiso hacer bullying, ¿cierto? Y el texto nos dice que le compartió a sus hermanos, no nos dice que le compartió, nos asumimos que les compartió que su padre estaba desnudo, pero nos podemos imaginar el tono en el que se los compartió, la mofa, la burla, el sentido de tal vez sentirse superior a su padre. No sé, me imagino la idea de, mira, no aguanta nada. Mira, el viejo, qué rápido que se embriagó con, no sé, una botella. Algún comentario igual sucio, perverso, no adecuado para el contexto y para la cultura de sus días, que seguramente habla del corazón corrupto de su hijo Cam hacia con su padre. La deshonra que trajo su padre. Y por la gracia de Dios sus hermanos no le siguieron el juego, porque bien pudieron haberle seguido el juego, ¿cierto? Caer en ese tipo de ambiente pecaminoso. Y lo que hicieron ellos es, al enterarse de esta noticia, es entrar como de reversa, ¿no? Te puedes imaginar la escena, abrir la tienda de reversa, se ponen un chal y después se lo tiran y salen igual, de tal forma que cubren la desnudez de su padre y ellos no caen en el mismo pecado, no caen en la misma transgresión, por decirlo así. Ellos tienen un temor reverente a Dios y a su Padre. Ellos han sido enseñados por su Padre. Ellos han seguido los pasos de su Padre, pero no el caso de Cam. De forma que lo que vemos en la historia es que la vergüenza de Noé es expuesta de la misma manera que lo fue con respecto a Adán y Eva. Y lo que nos deja ver es precisamente que sigue habiendo este problema de la vergüenza que trae el pecado a los corazones. Las cosas, a pesar de que hubo el reseteo no es el mismo que al inicio, que en el origen, que en la creación, que en el Edén. El reseteo trae la posibilidad de algunas mejoras, pero el problema sigue siendo uno. El corazón del problema es el problema del corazón. Y los corazones siguen necesitando transformación, necesitan un reseteo, necesitan redención. Y lo podemos ver aquí con uno de los hijos de Noé. Y este es un buen punto también para sacar un poco de aplicación de manera de la familia, ¿cierto? Porque a veces te has preguntado, yo me he preguntado, ves a el hijo de alguien y dices, wow, qué ejemplo de fe, wow, qué persona, wow.
halagas a la persona y después ves el hermano de esa persona, el hijo del mismo padre y de la misma madre, o la hermana, y dices, ¿qué pasó ahí? Esto ya no cuadra, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Yo veo que les dan lo mismo, les dicen lo mismo, los educan de la misma manera y al final como que el resultado no es el mismo, ¿cierto? ¿Alguna vez has visto ese ejemplo? Y uno pensaría, ¿es que falló la fórmula ahí? Y a veces no es que falló nada. A veces no es que no hubo integridad en los padres en dar las mismas cosas, los mismos principios a los hijos. Simplemente es producto de la caída. Es producto de una ceguera espiritual en donde algunos hijos van a responder más a las verdades de Dios y su palabra y otros no. Y no necesariamente que algo hicieron mal los padres, simple y sencillamente así son las cosas en un mundo caído y corrompido. Y no hay nada de lo que nos debamos de sorprender. Aquí está la historia. Dos de sus hijos respondieron correctamente a la desnudez de su padre. Uno de ellos se burló de esa desnudez. Y eso va a seguir pasando en nuestros días, iglesia. Eso tal vez pueda ser un consuelo para algunos de ustedes. No todo es nuestra culpa, no todo va a ser tu culpa. A veces las cosas son así porque el pecado en los corazones de las personas es así. Y no todos van a responder en obediencia y en temor a la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces la vergüenza de Noé es expuesta. Y como consecuencia de que él ha sido manchado en su reputación, en su dignidad, él cuando se entera, dice el versículo 24, cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo, maldito sea Canaán. Uno se hace la pregunta, ¿y Canaán qué culpa tiene? ¿Cierto? Creo que aquí habla de lo que ya se entendía desde entonces, de cómo el pecado se hereda, de cómo las implicaciones de mi pecado van a ser extendidas al pecado de aquellos que son parte de mi legado. Lo vimos hace algunos mensajes. Esto es algo que él ya está asumiendo, Noé, desde la perspectiva de cómo se ven las cosas, de cómo Cam va a ser de alguna forma un impacto, una influencia muy poderosa para su descendencia, de forma que últimamente lo más seguro, lo más probable es que el pecado de su padre se va a heredar a su siguiente generación y a sus generaciones futuras, de tal forma que la maldición o las consecuencias del pecado que comete su padre va a ser experimentado en las generaciones siguientes. No entendía ese principio. No que fuera un abuelito gruñón que no quisiera a sus nietos. Entendía muy bien las dinámicas del corazón, entendía muy bien los patrones pecaminosos que se repiten, entendía muy bien este tema del corazón y del impacto del pecado de los padres hacia sus siguientes generaciones. Y lanza maldiciones, y esa es una maldición que últimamente vamos a ver ejecutada, por decirlo así, o llevada a cabo por el pueblo de Israel. Porque la siguiente parte, lo que tú vas a ver es la descendencia. Ese es el segundo subénfasis, todavía no voy para allá, pero te lo quiero adelantar. El segundo subénfasis del texto tiene que ver con la descendencia de Noé y cómo esta crece en la tierra. Y nos da algunos detalles de los descendientes de cada uno de sus hijos. Y si tú pones atención a la descendencia de Cam, seguida por Canaán, y después todos los pueblos que se derivan de su sangre, son pueblos con los que el pueblo de Israel tenía dolores de cabeza. Son pueblos que se convirtieron en los enemigos del pueblo de Israel. Son pueblos hostiles que últimamente van a trabajar en contra de los planes de Dios. Y lo que vemos en esta maldición es básicamente eso. Dice, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. ¿A qué hermanos se refiere? A sus primos, los israelitas en este caso. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. O sea, está diciendo lo mismo, pero en otra perspectiva de las cosas.
engrandezca a Dios en la fe y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. La misma idea, con los dos que sí tuvieron temor, con los dos que honraron las designaciones de su padre, los está diciendo, mira, ustedes van a tener jerarquía sobre la descendencia de Cam y de Canaán y de los que vengan después de ellos. Entonces, ahí también podemos ver cómo las dos cosas suceden. Por un lado, la maldición por el pecado y también la bendición por la obediencia. Vemos las dos partes. Esto es algo que Dios después hace con el pueblo de Israel cuando les da la ley. Les dice, mira, si tú obedeces, bendito vas a ser en estas direcciones, pero si tú desobedeces, maldito vas a ser en estas direcciones. Y la maldición es sobreenfatizada. Hay más maldición que bendición en el proceso de la desobediencia. Entonces, es lo mismo que estamos viendo. Vemos ese patrón en donde nuestros actos van a tener consecuencias. Y eso va a seguir siendo siempre. No pensemos que porque ahora estamos en el nuevo pacto, en la fe de Cristo, no sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Obviamente la salvación no es por obras, pero las consecuencias de nuestras obras, Dios las deja. Y eso es algo que a muchos cristianos a veces nos cuesta trabajo creer. Sí, Dios tal vez va a perdonar mi pecado porque la sangre de Cristo es suficiente, porque es por fe y no por obras, pero las implicaciones de mi pecado van a estar ahí, Dios las va a dejar. Lo vamos a ver, bueno, no en Génesis, pero el rey David experimentó un poco de eso. Cuando caminó en fidelidad, Dios bendecía su reinado, su vida. Cuando no empezó a caminar ahí, sino más bien se desvió de la fidelidad a Dios, también vemos que hay consecuencias, a pesar de que él se arrepiente. Y sigue siendo así hasta nuestros días. De forma que la vergüenza de Noé es expuesta, como consecuencia, él proclama maldición sobre aquellos que serán la descendencia del que lo deshonró. Y últimamente vamos a ver en el segundo subénfasis una lista de las generaciones de sus 3 hijos, los 3 hijos de Noé. Y vemos, antes de pasar a ese subpunto, cómo es que Noé se une a la lista de aquellos que últimamente caen en el mismo lugar. ¿Cuál es ese lugar? La muerte. Últimamente un día también le llegó a la muerte. El reseteo no fue suficiente. El nuevo comienzo no comenzó con una vida sin muerte. La muerte seguía siendo parte del problema de las personas por la corrupción que el pecado trajo a sus vidas, por las promesas que Dios hizo, por la desobediencia. La paga del pecado es muerte. Sigue habiendo muerte, sigue habiendo malas noticias, y rápidamente Noé se da cuenta que su entorno se empieza a asemejar a lo que fue antes. Por la gracia de Dios no viene otro diluvio, lo vimos la semana pasada. Dios hizo un pacto: ya no más destruiré la tierra con agua. Porque de otra forma, ¿qué tendríamos que concluir? Que otra vez vienen las aguas, ¿cierto? Vemos corrupción. Y lo vamos a ver más adelante, elevado otra vez la corrupción exponenciada, la vamos a ver en el capítulo 11. Pero antes de ir al 11, quiero hablarte de la descendencia de Noé que crece en la tierra. ¿Te das cuenta? Su descendencia sigue creciendo, sus hijos se reproducen, de alguna forma cumplen con el propósito por el cual ellos fueron metidos al barco, ¿cierto? Que su descendencia pudiera poblar la tierra y se multiplicaran, fueran fructíferos, siguiendo el mandato que Dios dio primeramente a Adán, y que volvió a vociferar con respecto al reseteo que hizo con Noé y su familia. Entonces, el mandato sigue siendo el mismo. Parece que ellos lo entienden por un tiempo, y por eso es que se reproducen, por eso es que empiezan a poblar la tierra. Es lo que dice, que ellos son los primeros pobladores. Vamos a leer capítulo 10. Estas son las generaciones de Sem, Cam, Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. Y ya nos empieza a dar las generaciones. Y después, al final de ese capítulo, en el 32, dice: estas son las familias de los hijos de Noé, según sus generaciones, para sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Está diciendo, la tierra se propagó, se pobló de habitantes por consecuencia de estos 3 personajes, porque fueron los que subieron a la barca junto con Noé. En otras palabras,
parecía que hay esperanza, parecía que los nuevos comienzos se iban a empezar a fructificar y a prosperar, pero últimamente los corazones no habían cambiado. Y las descendencias de cada uno iban a venir con la influencia de cada uno con respecto a su carácter, con respecto a su temor de Dios o su falta de temor de Dios. Y si tú miras la descendencia de Canaán, versículo 15, capítulo 10, dice: fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed. Y luego vamos a empezar a ver nombres que, si estás familiarizado con el Antiguo Testamento, de ciudades, de tribus, de países, como le quieras llamar, que normalmente vas a encontrar en enemistad con el pueblo de Israel. Y son estas, dice: Canaán fue el padre de Sidón, su primogénito, y de Ed, y el antepasado del Jebuseo, del Amorreo, del Gerseo, del Heveo, del Araceo, del Cineo, del Arbadeo, del Semareo, del Emateo. Y después más adelante también vas a ver el filistino, el cananeo. O sea, básicamente son las generaciones de poblados o de pueblos que se formaron como consecuencia de que ellos tuvieron muchos hijos y se empezaron a formar ciudades y se empezaron a formar naciones y obviamente cada una con la influencia de sus antepasados. Y eso es lo que vemos otra vez. O sea, sí hay una influencia, sí hay un impacto. No puedes decir: no, yo hago estas cosas por acá en lo oculto y eso no va a impactar a mi descendencia. No puedes decir: yo pienso estas cosas, estas son mis perspectivas de vida, y pensar que eso no le va a tocar a tus hijos, porque ellos sí leen la Biblia, porque ellos sí van al grupo de jóvenes, porque ellos sí son ministrados de diferentes formas a través de los medios de gracia. No, tu impacto, papá, mamá, miembro, tu impacto deja una huella en los demás. Y yo creo que este es un buen principio que hay que sacar de la descendencia de Noé que crece en la tierra, de nuestro segundo subénfasis. Tú dejas una huella a donde quiera que vas. No pienses que no eres de influencia. Aquí hay un error. Muchas de las veces la gente se afana en ser de influencia en las iglesias, ¿cierto? Y muchas veces es por el pecado en las personas que traen esta idea de que no, yo tengo que ser de influencia para tener algún cierto tipo de, no sé, de valor o que haga sentido el que yo esté dedicando tanto tiempo. Hey, todos somos de influencia, por si no te has dado cuenta. Y tu influencia va para dos direcciones: o es positiva o es negativa. Y esa influencia que impacta en la iglesia local, no pienses que no te la llevas a casa. La influencia de lo que tus hijos te ven hacer es el discipulado más grande que tú le puedes dar a tus hijos. Cuando no hay consistencia con lo que les dices que crean y cómo ven que tú vives eso que dices, ellos deben creer, también hay un impacto. De hecho, es el impacto más grande. Por eso Santiago se afana en hacer ver una fe práctica, una fe viva en su carta. Es una fe que responde a la obediencia de la palabra de Dios y que tiene que expresarse no solamente en oír y creer cosas correctas, sino ser hacedores de esas cosas correctas, ¿cierto? Porque últimamente el impacto más grande en nuestro discipulado hacia los demás, ¿cuál es? Las cosas correctas que les decimos. Es parte del impacto. No vamos a echar a un lado la doctrina. Claro, hay que creer cosas correctas, cosas que son verdad, cosas que se alinean a una perspectiva eterna y que Dios aprueba. Pero eso es nada más ni la mitad de la chamba, iglesia. La parte de mayor impacto, con mayor influencia, con mayor punto de contagio, ¿cuál va a ser? Nuestros frutos. Yo puedo agarrar una palabra de Jesús y decirle a mis hijos: hey, mira, aquí habla de ser un buen samaritano, y todo vecino nuestro, toda persona que tenga la imagen de Dios es mi vecino, es la persona a la que yo tengo que ayudar. Y mis hijos entender eso, y yo entenderlo.
Y todos decir amén al final del devocional familiar. Pero, ¿cuál va a ser el mayor impacto en sus vidas? En la vida de mi esposa, en mi propia vida. Modelarle. Miren, así lució en la historia que nos cuenta Jesús. Así luce en nuestros días. Así luce cuando nos comprometemos a esto. Así luce cuando nos negamos de hacer cosas que nos gustaría hacer por hacer estas cosas que son difíciles de hacer. Cuando nuestros tiempos nos administramos de tal forma que no se trata todo el tiempo ya de nosotros, ahora se trata de ayudar a otros. Ahora se trata de ejercitarnos en la piedad usando las palabras de Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no ponen esas palabras, Pablo? Ejercítense para la piedad. ¿Tú por qué crees? ¿Porque se nos da natural? No, es porque es difícil, es como el ejercicio. ¿A quién le gusta ir al gimnasio? Ya, buena onda. A nadie, aunque veas resultados, es difícil. Es difícil, tienes que hacer muchas cosas. A nadie, a todos nos gustaría amanecer un día y simplemente tener músculos, no tener barriga, ¿cierto? Amén. ¿Por qué? Pero sabemos que esa no es la forma. No hay atajos para estar fit, ¿cierto? Para hacer fitness. No. Se demanda disciplina, se demanda esfuerzo, se demanda morir a cosas que nos gustaría tener para comprometernos a cosas que cuesta trabajo fomentar, pero que últimamente son las que sabemos van a traer el resultado esperado. Por eso Pablo usa mucho la analogía del deporte también, para poner un enfoque correcto al crecimiento en la fe, a la madurez espiritual. O sea, él nos quiere ayudar a entender que esto no es fácil, la fe cristiana no es fácil, pero cuando lo entiendo y empiezo a dar pasos de perseverancia en las formas correctas, en el ejemplo sano que debo estar buscando tener, eso tal vez no lo voy a ver. Ese es uno de los problemas que tenemos como cristianos, sobre todo en nuestra época, que nos ha enseñado la cultura que todo lo tienes que obtener ya, ¿cierto? ¿Quieres una tarjeta de crédito? No, ni te esperes ir al banco, llena este formulario por internet, nada más danos tus datos y te va a llegar tu tarjeta de crédito, ¿cierto? ¿Quieres palomitas de maíz para ver películas? No, olvídate de prender la olla y ponerle ahí sal y las cosas que llevan para que empiece a brotar las palomitas. No, y cómprate ya tienes solo microondas y cómprate tus paquetes instantáneos, 3 minutos. Y así muchas cosas. Vivimos en una cultura, en un mundo en el que todo tiene que ser ya, si no nos sirve. ¿Cierto? Y nosotros compramos esa mentira y después queremos trasladar ese principio y traerlo adentro de la iglesia y decir, ¿por qué no estoy creciendo en santidad? ¿Por qué no puedo morir este pecado? ¿Por qué sigo con estas inclinaciones carnales? Y queremos que el resultado sea porque vine una vez a la iglesia los domingos, porque leí mi Biblia una vez en la semana, porque me comprometí a algo que es difícil de comprometerte una vez al año, porque tuve una charla de rendición de cuentas una vez esparciada cada 6 meses con alguien y traté de ser sincero lo suficiente como para que ya no me pregunte más. Queremos ese tipo de impacto, hacemos ese tipo de inversión y después queremos un impacto profundo en la vida de los que nos rodean, ¿cierto? Iglesia, así no es como funciona la fe. Así no es como el cristianismo nos ha sido presentado en la palabra de Dios. Últimamente sí va a haber un impacto, hay una promesa de impacto. ¿Por qué? Porque no es en nuestras fuerzas. Hay un espíritu, está una palabra inspirada, hay una iglesia local que nos anima a perseverar en la fe. Pero hay una parte humana también. Y tú eres responsable de esa parte humana. Y tú no vas a ir a poder acusar a Dios y decirle, Dios, pero es que aquí tú no pusiste esto en el camino, por eso yo no tomé ese camino. Dios te va a decir, yo puse todo. Yo ya puse todo. Yo ya les di todo lo que necesitan para la vida y la piedad. Tú no quisiste tomar estas cosas. Tú no las quisiste considerar. Tú seguías pensando de manera egoísta. Y por eso no hubo impacto personal ni se extendió a tus generaciones futuras. Amén. Amén. Así es como funciona la iglesia. Lo estamos viendo, estamos en el Antiguo Testamento. Muchos pensarían, no, en el Antiguo Testamento no hay mucha aplicación, todo se trata de la ira de Dios. No, hay un impacto, ¿te das cuenta? Y lo podemos ver aquí. Últimamente el impacto
vamos a ver si pasar a nuestro tercer subénfasis de nuestro texto esta mañana, en donde Dios refrena la maldad del hombre. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre creció en la tierra, como Él lo pronosticó, ¿cierto? Él decía que el corazón del hombre era de continuo totalmente el mal. Y después dijo que el hombre desde su juventud era todo el tiempo corrupto, perverso. Por eso es que tenía que hacer un pacto para no destruir más la tierra, porque él sabía que lo que seguía después del viñedo era destruir la tierra nuevamente. Y lo que vemos es que el hombre comienza a centrarse en sí mismo. Ese es el problema, ese es lo que diferencia a un cristiano y a un no cristiano. ¿Te habías dado cuenta de eso? El cristiano vive para, el no cristiano, perdón, vive para el yo. Es una vida de ensimismamiento donde todo se trata de mí y de cómo puedo obtener las cosas en mis medios y en mis fuerzas por encima de quien tenga que pasar. Ese es un no cristiano. Ese es un impío, como usando la palabra de Dios. Un hijo de Dios, un redimido de Dios, uno que ahora teme a Dios porque ha creído en el evangelio que Dios trajo para nuestras vidas, es uno que ahora entiende que su vida ya no le pertenece. Entiende que tiene un llamado de negarse a sí mismo. Entiende que la vida nunca se trató de él y que ahora hay que comenzar a vivirla para beneficio de alguien más. Y eso es lo que vemos aquí, en donde la generación de Noé últimamente se ensimismó y Dios tuvo que refrenar esa maldad. Ya no envió un diluvio, pero sí envió otro tipo de juicios que vamos a ver en esta parte de la historia. Acompáñame a leerla. Capítulo 11 dice: toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras según iban hacia el oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, fabriquemos ladrillos, cosámoslos bien. Usaron ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Luego dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso, para que no seamos dispersos sobre la superficie de la tierra. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos, bajemos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso la ciudad fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió la lengua de toda tierra, y de allí el Señor los dispersó sobre la superficie de la tierra. El corazón del hombre no cambia. El reseteo no fue suficiente. Si estás familiarizado con computadoras, cuando tú reseteas una computadora, a veces te arregla el problema, ¿cierto? Se te traba el sistema y dices: ya probé todo, ya eliminé procesos, ¿qué toca? Resetéala, ¿cierto? Pero también a veces sucede que el reseteo no es la solución al problema. La compu se sigue trabando, el sistema se sigue cayendo, y cuando llegamos a ese lugar, ¿qué es lo que tiene que suceder? Formateo en el mejor de los casos, o reemplazo en el peor de los casos. Se necesitaba un reemplazo, se necesitaba un formateo, se necesitaba una nueva imagen con un nuevo disco duro. Y eso es lo que vemos aquí. ¿Qué había en el corazón del hombre en este contexto? ¿Glorificar a Dios con sus vidas? ¿Exaltar su nombre? No. ¿Cuál es la declaración que hacen en el versículo 4? Dice: hagamos una torre que llegue hasta la cúspide de los cielos y hagamos un nombre famoso. Hagámonos un nombre famoso. ¿Te das cuenta? El yo. Hagámonos. No hagámosle. Glorifiquémonos, no glorifiquémosle. Exaltémonos, no exaltémosle. ¿Te das cuenta? Ese es el lenguaje del hombre caído. Ese es el lenguaje del hombre sin Cristo.
el hombre ensimismado que vive para su propia gloria, para sus propios propósitos, según su propia agenda. Se trata de mí, esta vida se trata de mí. Yo soy Dios, yo me siento en el trono, yo quiero que todos los demás a mi alrededor, incluyendo mi familia, me sirvan. Porque la vida se trata de yo ser feliz, de yo cumplir mis metas. Ese es el hombre sin Dios, y lo vemos aquí bien representado. Y a veces nuestros logros los usamos para contender en contra de Dios. Cosas buenas que Dios pone en nuestro camino. ¿Qué es lo que vemos ahí? ¿Qué nos dice la narrativa? Si pones atención, encuentras cositas en el texto. Dice, ya no construyeron con piedras, sino con ¿qué? Con tabiques. Como diciendo, mira, ya tenemos la tecnología. Nuestros antepasados no la tenían, nosotros la tenemos. Nosotros sí podemos hacer esa ciudad que nos dé un renombre, que los demás pueblos de la tierra puedan voltear a vernos y decir, míralos a ellos, mira su gran ciudad, mira esa torre. ¿Quién puede superar ese tipo de tecnología? Y a veces así nosotros, iglesia. Dios nos da cosas para que hagamos famoso su nombre. Dios pone cosas a nuestro alrededor, nuestros propios talentos, nuestras oportunidades en los lugares en los que nos pone, nuestro dinero también. Él pone cosas, recursos a nuestro alrededor. ¿Y para dónde los vamos usando? ¿Para hacer famoso su nombre? ¿Para que Él sea bien visto en medio de esta tierra? ¿O para yo verme bien? ¿Para yo ser exaltado? ¿Para yo verme famoso? ¿Que los demás me admiren a mí? Porque Él se sigue tratando de mí. No nos gusta, ¿verdad?, ser confrontados en esa dirección. A veces pensamos, sí, háblame de mis problemas de carácter, pero no me hables de las cosas que Dios me ha dado. Es que no hemos entendido que todo lo que Dios te ha dado le pertenece a Él. Y últimamente tu carácter se va a ver reflejado en cómo administras las cosas que Dios te ha dado. Últimamente el problema no es qué haces o qué no haces, qué haces bien o qué haces mal con las cosas que Dios te ha puesto como mayordomo. Es cómo esas cosas que Dios ha puesto en tus manos las administras de tal forma que revelan tu carácter. Y últimamente es ahí donde está la prueba de fuego, ¿cierto? Es muy fácil venir a la iglesia y decir amén, cantar al tono de los de la alabanza y no desviarnos. Pero ¿qué de cuando tenemos que usar nuestros dones, nuestros recursos para exaltar a Dios? Cuando se demanda sacrificio, cuando se demanda humildad en el proceso, porque ahí lo que vemos es falta de humildad. El corazón detrás de esa declaración de ser famosos no hay humildad. En los corazones no hay humildad de entender dónde estoy parado yo con respecto a la persona de Dios y entender que yo soy su creación y Él es el creador. Él es digno de honor, yo soy digno de rendirle honor. Eso es lo que ahora trae la fe en Cristo a los corazones del pueblo de Dios. Ahora, no es que el llamado a ser alguien famoso se ha quitado. Dios quiere que hagamos a alguien famoso, ¿sabes? Se trata de Él. No quiere que menguen tus fuerzas y tus anhelos en hacer a alguien famoso. No quiere que las ganas de buscar la fama se te vayan. Él quiere que ahora uses todas esas cosas, toda esa emoción, todas esas capacidades, toda esa estamina, lo como le quieras llamar, para ser exaltado Él. Para que tú te afanes a que haya un hombre exaltado por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas, y en este caso tiene que ver con Dios. El problema no es que no adoramos. El problema es que nuestra adoración muchas de las veces no está bien direccionada a la persona correcta. Pero todo el tiempo estamos adorando, iglesia. Todo el tiempo tú estás adorando algo. Todo el tiempo estás haciendo un nombre famoso. O es el tuyo o es el de Dios. ¿De qué lado quieres estar? Dios quiere ser exaltado. Y cuando no es así, Él tiene que, por su gracia y misericordia, refrenar la maldad. Similar a lo que vimos en el Génesis, ¿te acuerdas? Dios tuvo que sacar a Adán y Eva como un acto de misericordia para que no siguieran viviendo en ese estado de corrupción tomando del árbol de la vida.
Él quería traerles una esperanza, y una de las formas en las que inició ese proceso es alejándolos del árbol de la vida, para que no vivieran por la eternidad en un estado de corrupción. Algo similar vemos aquí, dice: pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres, y dijo el Señor: son un solo pueblo y todos ellos tienen la misma lengua. Esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan les será imposible. Bajemos y confundamos su lengua, para que ninguno entienda el lenguaje del otro. Y así que el Señor dispersó desde allí sobre la tierra, así el Señor los dispersó desde allí sobre la superficie de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Eso es misericordia de Dios. ¿Cuál era el mandato? Ser fructíferos, multiplicarse, en otras palabras, dispersen, vayan a las regiones vacías de la tierra. Ese era un mandato, ¿cierto? ¿Qué es lo que estaban proponiendo ellos? Llegar al cielo, ser como Dios, ser exaltados, más ellos que buscar la exaltación de Dios. Y también estaban proponiendo quedarse ahí. No hay necesidad de movernos, porque mira, aquí ya vamos a tener todo. Dios no quería eso. Dios había dado un mandato de ir y multiplicarse, de ser fructíferos. Ellos estaban yendo contramandato, querían establecerse ahí, querían hacer un renombre para ellos, olvidándose de quién se tratan las cosas, de quién se trataba la meta de exaltar nombres. Y Dios confunde su lenguaje. Dios refrena la maldad del hombre. ¿Cómo? Rapidito. No era necesario otro diluvio, nada más confundamos el lenguaje. Ya te puedes imaginar la escena, ¿no? Ya nos falta, no sé, la mitad de la torre, o lo que sea que les faltaba de terminar esa torre. Llegan al día de trabajo, se empiezan a poner de acuerdo en sus equipos, y de repente se empiezan a dar cuenta de que no se entienden los unos a los otros. Tal vez el del departamento de pegar tabiques se entiende con el departamento de formar tabiques, uno por ahí entre ellos, pero no por equipos. De forma que ahora hay confusión, hay frustración, no hay armonía. Y a Dios le place eso, en ese contexto en particular. ¿Por qué? Porque Él no quiere que haya armonía para las cosas malas. Él no quiere armonía cuando el hombre lo que está pensando es en sí mismo y no en traer gloria a Dios. Y entonces lo que propuso fue dispersarlos al traer confusión en su hablar, en su comunicación. Les pegó en su mero orgullo, ¿te imaginas? Ya no podemos continuar con esto, ahora tenemos que abandonar la ciudad. Y solo así pudieron dispersarse y cumplir la voluntad de Dios. Y a veces así toca con Dios. Aún lo podemos ver en la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Recuerdas en Hechos? Estaban todos concentraditos, escondiéndose en Jerusalén. Dios tuvo que traer la persecución en Jerusalén a su iglesia del nuevo pacto en la sangre de Cristo, para que ellos pudieran ir a los confines de la tierra, como fue que se les indicó, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no nada más aquí en Jerusalén. Sí, empiezas por Judea, luego te vas con los samaritanos, que no te caen tan bien, y después con todo el mundo, ¿cierto? Les dijo Jesús. Esa era la gran comisión. También había una comisión de alguna forma antes de ese tiempo aquí con Noé, con su descendencia. Dios a veces hace ese tipo de cosas para ayudar a su pueblo a cumplir sus propósitos. Y en este caso, para refrenar la maldad de los que estaban conspirando en contra de Dios, por decirlo así. De forma que el Señor los dispersa, confundiendo sus lenguas, y vemos que así no se cumple la voluntad del hombre, sino la voluntad ¿de quién? De Dios. A veces Dios frustra nuestros planes, ¿sabías? Me imagino que alguna vez has estado parado ahí. Ese es el mejor lugar de estar parado. Glorifica a Dios cuando estés parado en ese lugar. Cuando frustra tus planes. Cuando te muestra tu insensatez, cuando te obliga a dar pasos en direcciones que tú no estabas buscando. Y en ello hay gracia y misericordia de Dios para su pueblo. La disciplina del Señor es buena. ¿Cuál es su motivación? El amor. Porque el Señor al que ama, corrige, disciplina.
Últimamente con esto quiero saltar al último punto, que no es tanto un punto, es más bien la necesidad que tenemos de ver algo bueno en medio de todo esto, y lo que vemos ahí es un tipo de Cristo, ¿cierto? Pues no es un tipo de Cristo, pero no era el Salvador ideal. Su reseteo era un tipo de reseteo, pero no era el reseteo que necesitábamos. El hombre necesitaba un mejor Salvador que Noé, un mejor reseteo, algo mejor. Y ante la maldad del mundo, donde cada corazón buscaba su propia perspectiva de hacer su nombre famoso, el Hijo de Dios, usando el lenguaje del texto, que dice que Dios, en el versículo 5, que el Señor descendió para ver a la ciudad y la torre que habían edificado. El Hijo de Dios, Jesús, descendió no para confundir las mentes de los hombres, sino para traer claridad, gracia y verdad a sus vidas. No para dispersarlos por su desobediencia, sino para unirlos por el amor que Él nos vino a mostrar. No para cambiar nuestro lenguaje, sino para cambiar nuestro corazón, para así poder comenzar a amar a Dios, considerando primero su nombre, considerando primero su voluntad. No para dispersarnos como un acto de juicio, sino para dispersarnos, para compartir de su gracia y amor para con los pecadores en necesidad de redención. Estoy haciendo alusión a hechos que ya les comenté. No para exponer nuestra desnudez, sino para llevar nuestra desnudez en su persona y por nuestro pecado. Que todos merecíamos ser desechados, todos merecíamos ser destruidos, porque todos nos hemos desviado, todos no hemos vivido según el estándar de glorificar a Dios en nuestras vidas. Ninguno aquí puede levantar la mano y decir: hubo un segundo en mi vida en donde yo amé a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. ¿Quién puede decir tal arrogante declaración? Quien lo diga ni siquiera entiende nada de lo que hay que entender, de lo más básico que hay que entender. Ninguno ha hecho lo suficiente para que Dios sea el centro de sus vidas. Y por consecuencia merecemos diluvio tras diluvio, merecemos la muerte, merecemos la ira santa de un Dios airado por el pecado. Pero por su gracia y misericordia, Él envió al antitipo, a Cristo, al que en verdad necesitábamos para salvación, para perdón, para reconciliación, al que llevó la ira de Dios en esa cruz, al que recibió el castigo de la separación, el que tomó la desnudez por causa de nuestro pecado y se hizo una vergüenza, se hizo oprobio hacia los transgresores, para nosotros poder escapar del juicio que merecíamos por ser como los de Babel, por ser como Can, por ser como Adán, por ser como nuestros padres. Es solamente el arrepentimiento y fe, cuando venimos a la persona de Cristo, que somos salvos de la ira, que nuestra vida comienza a cambiar, porque no nada más nos justifica en su obra redentora en la cruz, no nada más toma nuestro lugar que merecíamos, sino ahora también nos da un nuevo corazón. Cuando ponemos fe en Él, un corazón nuevo empieza a palpitar en nuestro interior, un espíritu nuevo empieza a influenciarnos y a guiarnos hacia la santidad, hacia la búsqueda de Dios, para buscarle en sus términos y no más en los nuestros, para seguir su agenda y no la nuestra, para exaltar su nombre y hacerlo glorioso y no más el nuestro, que el de nosotros mengue y que el suyo sea el exaltado. Para poder orar el Padre Nuestro y poder vivir las implicaciones de esa oración. ¿De qué se trata? De Él ser exaltado. Y es solamente a través de los méritos de Cristo que podemos comenzar a caminar según la justicia que Dios quiere ver en nuestras vidas. Es solo en arrepentimiento y fe que comienza este camino con Dios. Si aún no has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, si aún sigues viviendo en el ensimismamiento de hacer famoso tu propio nombre, aún de maneras sutiles y a veces hasta religiosas, hoy puede ser el día de salvación. Ven a Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe, y tus pecados pueden ser
pagados. Y tu corazón puede ser transformado. Y tu vida puede tener un propósito correcto para la gloria de Dios, para que su nombre sea exaltado a través de tus sacrificios. Reconociendo que últimamente fue el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz el que te puso en un lugar correcto frente a los ojos de su Padre, para que ahora puedas vivir para la gloria de su Padre. Vamos a orar. Porque a todos nos gusta la idea de un nuevo comienzo, ¿cierto? Sin embargo, necesitamos algo mejor que nuevos comienzos para que las cosas sean distintas en esta tierra. Necesitamos un mejor Salvador. Este es Jesús, que nos da un nuevo corazón, un espíritu nuevo, para que podamos buscar y engrandecer el nombre de su Padre. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé la gracia de vivir para la gloria de su Padre, para que Cristo nos dé la gracia de vivir para la gloria del Padre, representándole en la tierra, representando su carácter. Y también oremos para que si aún no le conoces, hoy sea el día en que reconoces que solo en Jesús tienes un mejor Salvador, con mejores promesas de vida eterna para todo el que se arrepiente de sus pecados y viene a recibirle a Él en fe para salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque el texto nos muestra que un nuevo comienzo no era suficiente. Un reseteo de las cosas externas no era suficiente. Necesitábamos algo más profundo. Necesitábamos una cirugía de corazón. No simplemente electroshocks para reavivar corazones muertos. Necesitábamos trasplante de corazón. Necesitábamos un mejor redentor. No simplemente alguien que veía su pecado como Noé y que era declarado justo por ello, sino alguien sin pecado. Alguien que pudiera tomar nuestro lugar y satisfacer la ira y al mismo tiempo darnos su justicia perfecta por la fe. Darnos su espíritu para vivir en la fe. Buscando tu fama, no la nuestra, buscando tu voluntad, no la nuestra, viviendo para tu gloria, no para la nuestra. Señor, ayúdanos como tu pueblo a recordar que esta vida no se trata más de nosotros, se trata de ti, y que la única forma en la que podemos perseverar en ello es si buscamos tu palabra en obediencia y si nos sometemos a tu señorío, si nos rendimos a tus procesos a través de vivir la fe en comunidad y no como llaneros solitarios pensando que leer mi Biblia y orar un poquito cada día es suficiente para poderme seguir llamando cristiano. Señor, ayúdanos a recordar que no iba a ser fácil. Tú nunca dijiste que iba a ser fácil. En el Antiguo Testamento no vemos que fuera fácil para nadie. La fe seguía siendo lo que justificaba a los que son de la fe en Jesús, pero Señor, las vidas de ellos ya nunca más se trataron de ellos, se trató todo el tiempo de ti. Ayúdanos a tener esa centralidad de vivir nuestras vidas, a esa convicción de querer que sea así y recordar que esta vida es pasajera y que las cosas que vienen después son mejores que las cosas temporales que tenemos aquí, Señor. Ayúdanos a despojarnos del yo para vivir para Jesús. Nosotros te pedimos, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.